Bueno, buenos días a todos. Como ha comentado Ignacio, yo me lo... ¿Así? ¿Se me oye? Voy a comentar un poco el efecto que tiene el oxígeno no controlado en el vino. Inici- Voy a hacer una pequeña introducción, ¿no? El oxígeno sabemos que está en el aire, no lo vamos a poder evitar y va a estar presente en todas las etapas del proceso de elaboración. Además, es fundamental en la participación en diversos procesos físico-químicos, bioquímicos y microbiológicos que ocurren en el proceso de elaboración de los vinos, tanto desde el inicio de las fermentaciones como hasta el momento de envejecimiento o crianza. Cuando pensamos en el oxígeno, siempre pensamos como en algo negativo, algo que nos produce oxidaciones o pardeamientos, pero esto no es así. Muchas veces el oxígeno puede tener efectos positivos o negativos en función de muchos factores. En este caso os he presentado los que considero más importantes, que no quiere decir que sean los únicos. El principal va a ser el aporte de oxígeno que se realice, tanto en cantidad como o dosis de oxígeno que se aporte, la capacidad de disolución de este oxígeno y el tiempo que tarde en consumirse. Evidentemente no va a ser lo mismo realizar pequeñas aportaciones que el vino pueda ir consumiendo a hacer un aporte excesivo en un momento puntual. Además, otro factor a tener en cuenta es el momento en el que se realice este aporte de oxígeno. En el caso de las fermentaciones, pues va a ser necesario ese aporte de oxígeno, pero por ejemplo en el momento del embotellado quizá no sea tan positivo ese aporte. Otro factor a tener en cuenta es el tipo de vino. Los vinos blancos o rosados o tintos no se van a comportar igual frente al oxígeno, y esto está asociado a la composición del vino. Por ejemplo, la presencia de metales en el vino van a actuar como catalizadores de las reacciones de oxidación. O por otro lado, en función también de las cantidades de sustancias antioxidantes que tengamos, también va a influir. Entre ellas, las más importantes pues van a ser los compuestos fenólicos y el sulfuros, entre otros. Por ello, los vinos blancos y rosados en general suelen ser mucho más sensibles al oxígeno que los vinos tintos, que tienen una mayor cantidad de compuestos fenólicos y van a hacer que sean más resistentes al oxígeno. Y por último, comentar un parámetro que es la temperatura, ya que puede afectar a la capacidad de consumo de ese oxígeno y a la velocidad de reacción del oxígeno con los distintos compuestos fenólicos. Vamos a ver los efectos que podemos tener positivos o negativos según en función de la situación. Si la adición del oxígeno se realiza de forma controlada y en cantidades muy pequeñas, el oxígeno puede ser muy interesante. Sobre todo, por ejemplo, en la primera etapa, en el desarrollo y crecimiento de las levaduras, va a ser esencial para llevar a cabo la fermentación alcohólica. Sin embargo, también en otras etapas puede ser interesante. Puede mejorar, siempre que sea en pequeñas cantidades, puede mejorar y estabilizar el color de los vinos, ya que favorece reacciones de condensación de los compuestos de los antocianos con otros compuestos fenólicos, dando lugar a pigmentos mucho más estables. Además, desde el punto de vista aromático, el oxígeno en pequeñas cantidades puede potenciar los aromas frutales y favorecer su integración con los aromas de la madera. También podemos conseguir reducir aromas herbáceos o vegetales que tengamos en el vino y evitar o eliminar aromas reductivos, principalmente los derivados azufrados. Y por último, también puede mejorar la estructura en boca. El oxígeno va a favorecer las reacciones entre distintos taninos, dando lugar a moléculas mucho más complejas y voluminosas que van a hacer reducir la astringencia de los vinos. Sin embargo, si la adición del oxígeno se hace de forma excesiva, no controlada, y en muchos casos, como han comentado, no se sabe qué cantidad de oxígeno estamos añadiendo, es cuando van a aparecer o se van a favorecer las reacciones de oxidación. Y estas reacciones lo que nos van a producir, por un lado, es una pérdida de color. Se van a oxidar los compuestos fenólicos, dando lugar a pigmentos pardo-amarillos en el caso de los vinos blancos, y vamos a perder antocianos, se van a oxidar en el caso de los vinos rosados y tintos.
Además, también va a producir una pérdida de aromas frutales y florales, va a producir una pérdida de frescura y van a aparecer otros compuestos volátiles asociados a la oxidación, como pueden ser el acetaldehído, el acetato de etilo o los aldehídos de Strecker, entre otros, que luego veremos. Y además, un exceso de oxígeno también va a favorecer o puede favorecer el desarrollo de otros microorganismos no deseados, como pueden ser las bacterias acéticas o levaduras de tipo Brettanomyces. Además, hay que tener en cuenta que muchas veces estos efectos pueden ser a largo o a corto plazo. Vale. Entonces, lo que vamos a ver, os voy a comentar 3 estudios que hemos realizado dentro de este convenio. Uno, que se ha realizado una saturación de distintos vinos para forzar los procesos de oxidación y ver qué efectos tenían en los vinos, y luego otros 2 trabajos en los que se han realizado con un vino blanco y un vino tinto en condiciones reales de bodega para ver el efecto que tenía este aporte de oxígeno no controlado en el momento del embotellado. Entonces, en el primer trabajo lo que se ha realizado es una saturación de los vinos con aire. Han utilizado 27 vinos jóvenes comerciales, 9 vinos blancos, 9 rosados y 9 tintos, y una parte se dejó como control, ¿vale? Entonces, estos vinos se estudió su cinética de evolución del oxígeno que tenían disuelto, y como podéis ver en la gráfica que se representa la cinética, las líneas que aparecen en verde serían los vinos blancos, los que aparecen en rojo rosa serían vinos rosados y los azules serían vinos tintos. Como podemos ver, los vinos tintos, las líneas azules, presentan un mayor consumo de oxígeno y mucho más rápido. Tienen una alta capacidad de consumo de ese oxígeno y que está asociado a la cantidad de compuestos fenólicos que tienen. En el caso de los vinos blancos y rosados se encontró una mayor variabilidad entre ellos. En general, la mayoría de ellos quedan en la parte superior. La velocidad de consumo es mucho más lenta, incluso quedan cantidades importantes de oxígeno después del tiempo. Pero sí se encontraron algunos vinos rosados y blancos que tienen unas cinéticas más parecidas a los vinos tintos. En estos casos se debió a que estos vinos presentaron altas concentraciones de sulfuros, ¿vale?, que son los que permiten ese consumo de oxígeno. Tras 3 meses de embotellado se analizaron diversos parámetros de color y distintos compuestos físico-químicos, entre ellos polifenoles totales, antocianos totales, antocianos poliméricos y distintos compuestos volátiles, bien positivos o bien negativos, que nos van a dar una idea del proceso de oxidación. Lo que nosotros hemos realizado siempre son análisis multivariantes para tener en cuenta todos los parámetros en su conjunto y ver qué influencia tenían en el proceso, en este caso, de oxidación. En esta figura se representan, bien lo amarillo, se representan por un lado los vinos blancos. Los vinos saturados quedaron situados en la parte superior izquierda del plano, como se observa, y estos vinos se caracterizaron por tener mayores concentraciones de aldehídos furánicos, de acetaldehído y de intensidad de color. Mientras que los vinos control, que quedaron aquí en la parte derecha, se caracterizaron por tener mayores contenidos de ésteres etílicos y de acetatos de alcoholes, que son compuestos asociados a los aromas frutales y florales de los vinos. En la siguiente representación aparecen los vinos rosados, en los que en la parte inferior quedaron los vinos que habían sido saturados con aire. Y estos vinos se caracterizaron por mayores concentraciones de aldehídos furánicos y de los aldehídos de Strecker. Y por el contrario, los vinos control en la parte de arriba, igualmente que en el caso de los vinos blancos, se caracterizaron por tener mayores notas, mayores compuestos asociados a los aromas a fruta y a flores de los vinos. Por último, en el caso de los vinos tintos, también se separaron perfectamente los vinos saturados de los vinos control, que quedan los vinos saturados en la parte inferior del plano y que se caracterizaron también por altas concentraciones de aldehídos furánicos y aldehídos de Strecker, y además también presentaban una mayor concentración de antocianos poliméricos. Que esto se debe a que el oxígeno favorece estas reacciones de polimerización de estos compuestos. Al igual que en el caso de los vinos blancos y rosados, los vinos control se caracterizaron por mayores concentraciones de los compuestos asociados a los aromas frutales y florales,
y tenían también un mayor contenido de antocianos. Para verlo esto en datos, o en verlo un poco más numérico, os he representado lo que es el porcentaje de ganancia o de pérdida de estos compuestos que hemos estado hablando. Entonces se ve claramente cómo por el proceso de saturación, de oxidación, se produce un aumento de intensidad de color, sobre todo en el caso de los vinos blancos, que llega hasta el 30%, y en los vinos rosados y tintos se observó esta pérdida de antocianos asociada también al aumento de antocianos poliméricos, como se ve. En el caso de los polifenoles totales no se vio una pérdida significativa, son pequeñas pérdidas que puede ser debido a que los compuestos fenólicos se van a transformar por efecto del oxígeno unos en otros, se van a formar otros compuestos, pero no se produce una pérdida importante. En el caso de los compuestos volátiles se ve claramente cómo se produce una pérdida importante en torno al 40-60% de aquellos compuestos que he comentado, esteres etílicos y acetatos de alcoholes asociados a los aromas frutales y florales, con lo cual esos vinos sufrieron una pérdida muy importante de estos aromas en los vinos. En paralelo, lo que se observó también es un aumento en el contenido de unos aldehídos. Los aldehídos de Strecker, que son representados estos de aquí, que son compuestos que nos van a dar notas negativas a miel, a pasas, a fruta madura, a patata cocida incluso, y que van a ser los responsables de estos procesos de oxidación. Estos compuestos se van a formar por oxidación de los alcoholes superiores, también se pueden formar a partir de sus precursores de aminoácidos, pero en general estos compuestos se cree que se van a formar durante la fermentación alcohólica mediante estos procesos, pero en el vino suelen estar ligados con el sulfuroso, de forma que cuando hay un exceso de oxígeno, el sulfuroso se va consumiendo, se va disminuyendo y estos compuestos se liberan al medio. Además, también se observó un aumento muy importante, en torno al 50-70% de aldehídos furánicos, sobre todo de furfural y 5-metilfurfural. Podríamos pensar que los aldehídos furánicos que nos dan estas notas a madera, tostado, pues no son aromas negativos, ¿no? Pero hay que pensar que estamos hablando de vinos jóvenes que no han tenido crianza en madera, bueno, pues serían unas notas que no estarían de acuerdo con el tipo de vinos que estamos hablando. Entonces, todos los resultados que hemos obtenido de lo que hemos observado en los compuestos fenólicos y volátiles nos van a indicar que se ha producido un envejecimiento acelerado de los vinos, ¿no? Estos procesos que he comentado se producen de forma natural a lo largo del tiempo de envejecimiento de los vinos, solo que si hay un exceso de oxígeno esto se va a acelerar, con lo cual nos va a reducir, ¿no?, el tiempo en el que esos vinos mantienen su calidad. Sobre todo estamos hablando de vinos jóvenes. Ahora os voy a presentar el trabajo realizado en el segundo estudio, en el que se han evaluado 36 botellas de un vino blanco a lo largo de todo el proceso de embotellado, ¿no? A lo largo de un día se cogieron distintas botellas. También se estudió las cinéticas de evolución de este oxígeno, y aquí hay una representación de 16 de las botellas y se ve claramente cómo en el momento del embotellado se produjeron mucha variabilidad, ¿no? Estábamos hablando de valores de oxígeno entre 2,7 y 5,6 miligramos de oxígeno por litro. Esto lo que nos va a indicar es que este oxígeno se va a incorporar en lo que es el trasiego, que es también, como ha comentado Ignacio, ¿no?, importante el trasiego desde el depósito hasta la embotelladora. También, si observamos la cantidad de oxígeno que había en el espacio de cabeza, también se observan grandes diferencias entre las distintas botellas, y esto lo que nos está indicando es que queda aire, oxígeno en el espacio de cabeza, con lo cual nos ha llevado a cabo una adecuada inertización. Tras 18 meses de mantenimiento de estos vinos en la botella, se realizó el análisis de estos vinos, los mismos parámetros que he comentado anteriormente. Entonces, en la siguiente, bueno, explicar para que sigáis, TPO va a ser la cantidad de oxígeno que recibieron los vinos en el momento del embotellado, en los que una parte va a estar en forma de oxígeno disuelto, que sería el porcentaje de OD, y otra parte va a estar en el espacio de cabeza, que sería el porcentaje de HSO. ¿Vale?
En la siguiente figura se representa un análisis multivariante para ver el efecto que tienen los parámetros de oxígeno en los compuestos fenólicos y en el color. Lo que se puede observar, estos serían los puntos, serían las distintas muestras, ¿no? Las 36 botellas, y se ve que no todas las botellas son iguales, ¿no? Las que quedaron en la parte derecha son las que presentaron una mayor cantidad de oxígeno en el espacio de cabeza y estaba asociado a mayores valores de intensidad de color y menores de taninos, que están en el lado opuesto. Además, los vinos que recibieron una mayor cantidad de oxígeno, es decir, que tenían un mayor valor de TPO, que quedan en la parte inferior, presentaron después de este tiempo menor cantidad de compuestos fenólicos. Estudiando la relación de los parámetros del oxígeno con los compuestos volátiles o aromáticos de los vinos, se observan también diferencias. Hay vinos que quedan en la parte derecha, que está asociado a mayores concentraciones de la mayoría de los compuestos aromáticos, y fueron los que recibieron una menor cantidad de oxígeno. Por tanto, los vinos que tenían menos oxígeno mantuvieron más tiempo esos aromas florales y frutales de los vinos, que además también tenían menor cantidad de oxígeno disuelto. Y en la parte izquierda quedarían aquellos vinos que habían recibido mayor cantidad de oxígeno y, al estar en la parte opuesta, tenían menor cantidad de estos compuestos aromáticos, de todos ellos. También se estudió el efecto con respecto a los compuestos negativos, los compuestos volátiles que aparecen durante la oxidación. Y se observó que los vinos que tenían una mayor cantidad de oxígeno en el espacio de cabeza presentaron mayores concentraciones de acetato de etilo y de acetaldehído, mientras que los que habían recibido una mayor cantidad de oxígeno total, mayor TPO, presentaron mayores cantidades de estos aldehídos de Strecker que, como he comentado, aportan esas notas negativas a fruta muy madura, pasas, miel o malta. Y luego ya los resultados del tercer estudio, en el que se han evaluado 24 botellas de un vino tinto que también se ha recogido a lo largo del proceso del embotellado. Se estudiaron las cinéticas del oxígeno disuelto también en estos vinos, y se observó también unas grandes diferencias en el momento del embotellado, que oscilaron entre 3 y 6,5 miligramos de oxígeno por litro. De estas botellas se seleccionaron 3 botellas con un bajo o un más bajo contenido de TPO, con una media de 3,4, y otras 3 con mayor cantidad de oxígeno recibido, 6, que además fueron los que presentaron una mayor cantidad de este oxígeno y iba a estar disuelto. Se analizaron los vinos tintos tras los 3 meses de envejecimiento, de mantenimiento en la botella, y aquí tenemos los resultados. Se observó claramente cómo los vinos que quedaban en la parte izquierda, que eran los que habían recibido menos cantidad de oxígeno, se asociaron a mayores cantidades de antocianos, mientras que los que están en la parte derecha, que recibieron una mayor cantidad de oxígeno, se asociaron a mayores concentraciones de taninos y de polifenoles. En cuanto al efecto en la composición volátil, también se observaron que se diferenciaron los vinos que habían recibido altas cantidades de oxígeno de los de bajas. En el caso de los de altas concentraciones de oxígeno, mayor TPO, presentaron mayores concentraciones de alcoholes C6, que son los compuestos asociados a notas herbáceas o vegetales, y mayor contenido de fenoles volátiles, mientras que los vinos que recibieron menor cantidad de oxígeno en el momento del embotellado se asociaron a mayores concentraciones de ésteres etílicos, que, como he comentado, son los que aportan notas frutales a los vinos. Y por último, relacionado con los compuestos volátiles de oxidación, también se observó claramente la diferencia entre los dos tipos de vinos, y los vinos que habían recibido una mayor cantidad de oxígeno también presentaron mayores concentraciones de aldehídos de Strecker frente a los que habían recibido menor cantidad. Por concluir un poco, según estos estudios que hemos llevado a cabo,
lo que hemos visto es que el exceso de oxígeno nos va a producir un envejecimiento acelerado de estos vinos, se van a producir una mayor pérdida de aromas frutales y florales, y van a aumentar otro tipo de compuestos negativos de oxidación. Además, en el caso de los vinos rosados y tintos, se va a producir una pérdida de antocianos. Además, el sulfuroso influye de forma muy significativa en el consumo de oxígeno en el caso de los vinos blancos y rosados. Y en el caso de los vinos tintos va a influir sobre todo la cantidad de compuestos fenólicos, es decir, a mayor cantidad de sulfuroso y de compuestos fenólicos se va a producir un mayor consumo de oxígeno. También hemos visto que los vinos que han recibido una mayor cantidad de oxígeno en el momento del embotellado y además si este oxígeno estaba disuelto en el vino, se va a producir una mayor evolución hacia compuestos de oxidación, ¿no? Mientras que si ese oxígeno estaba en el espacio de cabeza, se va incorporando poco a poco y esos vinos se mantuvieron más afrutados y florales. Por tanto, como conclusión que nos debe quedar claro es que va a ser muy importante controlar el aporte de oxígeno que se realice en esta etapa del embotellado, que es crucial, para aumentar el tiempo en el que los vinos van a mantener sus características sensoriales positivas, ¿no? Sobre todo en el caso de los vinos jóvenes. Además, también, si realizamos un buen control de este aporte de oxígeno en el embotellado, nos va a permitir reducir las dosis de sulfuroso. En muchos casos, las bodegas añaden cantidades excesivas de sulfuroso pues, para evitar oxidaciones, pero teniendo en cuenta además que es un compuesto que es alérgeno y que se está intentando buscar reducir las concentraciones, pues controlando este aporte de oxígeno podría ser muy interesante para conseguir reducir las dosis de sulfuroso necesarias. Y ya por último, pues quería agradecer a las personas que forman parte del grupo de enología su trabajo, tanto en este proyecto como en otros proyectos que tenemos. Y gracias a todos por vuestra atención.